Hace unos 35 años, un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia, encabezado por el doctor Richard Mayo, decidió estudiar enfermedad de Alzheimer en este vecindario. Alrededor de 1985, conseguimos 10,000 muestras o nombres de envejecientes situados entre la calle 155 y 181. De una manera aleatoria, nosotros cogimos 3,000 de estos envejecientes con la finalidad de estudiar lo que se conoce como incidencia, casos nuevos de Alzheimer, y lo que es la prevalencia, que es el número de pacientes que hay con Alzheimer. Déjeme comenzar diciéndole que hablamos de Alzheimer, o Alzheimer es una de las demencias que existen. La más frecuente, 75-70% de los pacientes con demencia tienen Alzheimer, pero hay otras demencias de que ustedes van a oír más luego. Hay demencia asociada con la enfermedad de Parkinson. Hay una demencia que se llama demencia Lewy Body. El doctor Gutiérrez va a hablar de la demencia vascular. Hay demencia que la causa el trauma, por ejemplo, en boxeadores, en futbolistas. O sea que hay muchos tipos de demencia. Sin embargo, nosotros vamos a centralizar esta noche hablando de la demencia más frecuente, que se caracteriza por una pérdida de la memoria inicialmente, donde la persona se desorienta, tiene una pérdida de la memoria reciente, es capaz de conocer o tener conocimiento de cosas lejanas, pero lo que hizo ayer o lo que hizo antes de ayer no se acuerda. Tiene tendencia a perderse en el vecindario y también a perderse en su propia casa. O sea que esa es la demencia que vamos a estar hablando. Y vuelvo y le digo que hace unos 35 años decidimos estudiar lo que era en una comunidad de 3 grupos étnicos, blancos, afroamericanos o negros y latinos, especialmente latinos caribeños, qué cantidad de personas tenían demencia en la población. Y encontramos que los afroamericanos y los latinos tienen mucho más demencia que los grupos blancos. 13.8% de las personas afroamericanas tenían demencia y 12.5% de los latinos, comparado con un 10% solamente de los blancos. O sea que eso nos indicó a nosotros que había una incidencia mucho mayor o una prevalencia mucho mayor de enfermedad de Alzheimer o demencia en general en personas afroamericanas y en personas latinas en ese vecindario. Y fuimos los primeros en reportar a nivel mundial la incidencia y la prevalencia en una comunidad multiétnica en la ciudad de Nueva York, que fue esta comunidad de Washington Heights e Inwood. Ahí comenzó lo que se conoce como el proyecto de Washington Heights e Inwood, Colombia Envejecientes, o el grupo de envejecientes de la Universidad de Colombia para Washington Heights e Inwood. Estos estudios se continúan todavía. Déjeme decirle que más de 8,000 personas en este vecindario han sido evaluadas por nosotros. O sea, ya estamos estudiando los hijos de esa persona y tenemos lo que llama un grupo de 2,000 personas con esta enfermedad. Pero este estudio se trasladó también al Caribe, a la República Dominicana. En la República Dominicana, tenemos 689 familias que hemos estudiado, lo cual representa 5,331 personas. Pero también tenemos, esto es de la parte ahorita familiar, pero también tenemos 3,200 casos esporádicos de enfermedad de Alzheimer en la República Dominicana y tenemos 2,600 controles. O sea que en general el universo de estudios de nuestro abarca unas 22,000 personas. Nadie tiene en el mundo científico esta cantidad, especialmente de personas envejecientes latinos, como lo poseemos nosotros. Y esto ha llevado a uno de hallazgos que vamos a discutir en el día de hoy. Recordarle que la demencia, especialmente la enfermedad, es una enfermedad de envejecientes que aparece en un 1% de las personas de 65 años y que sigue aumentando a un 20% alrededor de las personas que tienen 80 años y a un 50% de aquellos que tienen más de 90 años. Hoy en día son mucho más fácil hacer los diagnósticos porque es mucho más fácil distinguir esta persona. Que si hay demencia en personas jóvenes, que se ve, pues esa demencia tiene tendencia a ser hereditaria causada por 3 genes. Y hablando de genes, Alzheimer está ligada a factores genéticos, habiendo un gene que se llama ApoE4 que produce o incide mucho mayor cuando una persona recibe ese gene de su madre y de su padre al tener la enfermedad de Alzheimer.
Y hay otros genes como el ApoE2 que produce protección. Déjeme decirle que la Universidad de Columbia, a través de WICAP y a través de WICAP y a través de EFIGA, que es como se llama el proyecto de estudio familiar de enfermedades genéticas de Alzheimer en la República Dominicana, se le llama este proyecto EFIGA. Nosotros fuimos los primeros. 3 genes han sido descubiertos por el grupo investigador de Columbia. Solterina 1, que es un gene que produce enfermedad de Alzheimer, y que el 5º gen en producir enfermedad de Alzheimer fue descubierto por nosotros en un muestreo que se hizo en la República Dominicana y que ha sido ya encontrado en otras poblaciones a nivel mundial. También nosotros fuimos los primeros en reportar, o sea, otros genes como FNL2, que va a hablar el doctor Gutiérrez, que produce demencia vascular en personas negras. Pero también nosotros fuimos los primeros en reportar el efecto que produce desde el punto de vista de protección el tener, utilizar la dieta del Mediterráneo o participar en actividades físicas o de recreación y el efecto protector que produce esto en enfermedad de Alzheimer. En ese sentido, fuimos los primeros y el doctor Lucas Méndez va a estar hablando de nutrición y también de recreación, enfermedad de Alzheimer, de acuerdo con los hallazgos nuestros de la Universidad de Columbia. También fuimos los primeros a través de Jennifer Manley y de la doctora Jennifer Manley y del doctor Miguel Arce, de indicar la importancia de la educación, o sea, como factor protector de la enfermedad de Alzheimer. Nosotros hemos reconocido que es lo que se llama una reserva cognitiva en el cerebro. Mientras mayor educada una persona, menor posibilidad tiene de recibir o de tener o de contraer la enfermedad de Alzheimer. No solamente los números de educación o los números escolares, como se ha demostrado, sino lo que el doctor Arce va a hablar, sino la calidad de la educación. O sea que desde el punto de vista de salud pública, si queremos disminuir la incidencia de enfermedad de Alzheimer, obviamente uno de los factores, además de los factores nutricionales, de los factores recreativos, uno de los factores más importantes, eduquemos a nuestra comunidad. O sea que desde ese punto de vista, yo voy a permitir entonces que el doctor Miguel Arce nos comience a hablar a nosotros de cómo los factores culturales y educativos inciden en la enfermedad de Alzheimer. Doctor Arce. Muchas gracias por la introducción, doctor Lantigua. Y sí, como el doctor Lantigua mencionó, del estudio que hemos estado trabajando aquí en la Universidad de Columbia, hemos tenido la ventaja de estudiar un grupo grande de gente aquí de la comunidad por varios años para tratar de entender pues, qué factores aumentan el riesgo de desarrollar la demencia. Porque como sabemos, ahorita aquí en Estados Unidos, la gente que es latina tiene casi el doble el riesgo de desarrollar la demencia en cuestión de envejecimiento en comparación a la gente que son blanca no latina. Entonces es importante tratar de entender qué serán las causas, los diferentes factores que están aumentando ese riesgo, ¿verdad? Y como va para estar claro, ¿verdad? Cuando decimos demencia nos estamos refiriendo a que han habido cambios cognitivos en tu habilidad para pensar, en tu habilidad para tu memoria, que ha cambiado tanto que te afecta cómo vivir independientemente en tu día a diario, ¿verdad? Que ya no te puedes encargar de tus medicinas, no puedes encargarte de pagar las cuentas, hacer los quehaceres de la casa y necesitas ayuda para ya vivir para no vivir, que no puedes vivir solo o independientemente. Entonces, eso es lo que es la demencia. Y dentro de la demencia hay muchas diferentes causas, pero el Alzheimer es un tipo de demencia que lamentablemente es el más común. Como 70% de los casos de demencias son del Alzheimer's, ¿verdad? Y como sabemos con la demencia, del tipo del Alzheimer's, estas enfermedades son irreversibles, son progresivas y lamentablemente al final del curso son fatales. Entonces es muy importante tratar de entender que, pues, qué cosas están aumentando posiblemente este riesgo. Y una de las cosas que hemos estudiado nosotros son, como sabemos, como el doctor Lantigua mencionó, que hay ciertos genes que aumentan el riesgo, pero no es necesariamente que determina que si tú tienes este gen te va a dar el Alzheimer's así en la tercera edad. Pero sabemos que hay factores que te aumentan el riesgo. Como la genética no lo es lo todo, hemos estado estudiando aspectos sociales y nos hemos enterado que cosas de hecho que les pasa en la edad joven, cuando uno es niño,
como el nivel de educación y la calidad de la educación que uno recibe, eso puede determinar cómo va a estar el cerebro después en la tercera edad, ya cuando más adelante. Por ejemplo, hemos investigado un fenómeno que se llama la reserva cognitiva. Lo que eso quiere decir que cuando una persona está desarrollando la enfermedad del Alzheimer, que tal vez tiene la patología en el cerebro, pero, sin embargo, de que está desarrollando la enfermedad, sus habilidades de la memoria para vivir independientemente están bien. Está manteniendo sus habilidades por más tiempo y eventualmente ya hay un decline. Entonces, estamos viendo de que sabemos qué es lo que hace eso, qué es lo que te ayuda a mantener el cerebro mínimo trabajando lo más que pueda, a pesar de estar desarrollando la enfermedad. Y una de esas cosas que hemos visto pues, es el nivel de educación, que sabemos que es muy importante. La gente que recibe escolaridades más altas tienen un tipo de beneficio. ¿Qué pensamos que es lo que estará llevando a cabo eso, verdad? No nada más es de que fuiste a la escuela o no. Sabemos que ir a la escuela incluye también aspectos socioeconómicos mejores, ¿verdad? Tienen mejor acceso a diferentes tipos de ocupaciones, diferentes tipos de ingresos más altos y acceso a más fácil de salud, ir a ver a médicos más temprano, a tiempo más temprano. Que creemos que todos esos tipos de cosas están influyendo en mantener el riesgo más bajo para desarrollar la demencia. Y dentro de hecho, dentro de eso, de lo de la educación, tenemos visto que de hecho simplemente con haber aprendido a leer, ya con eso ayuda. Que hemos visto que hasta con gente que hizo como 2 años de la escuela, así que hizo poquitos años escolares, pero se aprendió a leer y a escribir, eso te baja el riesgo de desarrollar la demencia. Entonces, entre la gente que nunca fue a la escuela y que no aprendió a leer o a escribir, tienen más riesgo de desarrollar el Alzheimer. Y eso es muy importante de pensar en cuestión de pues, la vida entera, ¿verdad? Porque sabemos, estos son cosas que pasan pues, cuando uno es un niño, ¿no? Uno no piensa que algo que uno aprenda a leer pues, a los 2 años, que eso tenga un impacto a los 70, 80 años de la edad. Y por eso es muy importante si queremos pensar en el futuro, ¿verdad? Cómo bajar el riesgo más general en cuestión de la salud pública. Es importante pensar en ese tipo de intervenciones sociales, ¿verdad? De aumentar el acceso a la educación a todo el mundo y igual mejorar la calidad de la educación que la gente puede recibir, ¿verdad? Porque sabemos que eso va a poder ayudarnos a bajar el riesgo cuando la gente entra a la tercera edad. Entonces, es una de las cuantas cosas que hemos estado investigando. Ahora lo pasaré a mis colegas aquí. Miguel, hace unos 8 o 10 años, quizá menos, se comenzó a hablar de que los riesgos de demencia y la prevalencia estaban disminuyendo y comenzó a hablarse de que los americanos que tienen la prevalencia más alta no estaban disminuyendo y mucha gente comenzó a preocuparse, así, bueno, ¿qué está pasando? La gente está viviendo mucho más, sin embargo, parece que está bajando los riesgos. Y tengo entendido, quizás tú puedes hablarnos de esto, que se encontró que en la persona de color negro estaban bajando porque su nivel educacional había aumentado. ¿Tú me puedes decir un poco más sobre esto? Sí, exactamente. Hemos visto, de hecho, con los estudios que tenemos aquí en Colombia, que hemos visto, como hemos seguido gente desde los 90, por varios años, hemos tenido gente que entran a diferentes edades en cuestión de su generación. Y nos hemos dado cuenta que el nivel de educación ha sido aumentando con los diferentes grupos de generaciones que entran al estudio. Por ejemplo, la gente que estuvo en el estudio, que empezaron en los 90s, que tenían 65 años más o menos en los 90s, comparado con gente de 65 años en el 2009, tenían un nivel de educación más alto, lo cual implica, pues, que bueno, ¿verdad? Que sí hubo un tipo de cambio social, que hubo más acceso a ellos en su juventud de tener acceso a la educación, y nos dimos cuenta que de hecho esa gente que ya tenía el nivel de educación un poquito más alto no estaban poniéndose más grave con el tiempo y desarrollando la demencia a la misma velocidad que la gente con más nivel baja de educación estaba recibiendo, y estábamos viendo un efecto pues así en cuestión de generaciones de diferentes poblaciones. Por eso es importante pensar en eso de que qué estamos haciendo ahora para las generaciones pues jóvenes, infantiles de ahorita, para reducir su riesgo de la misma forma
cuando ellos entran en la tercera edad. Yo hablaba y decía que nosotros tenemos y estamos siguiendo casi 700 familias en Dominicana, o sea, y en las cuales cuando vemos el perfil de esa familia, hay 7, 8, 10 personas afectadas. ¿Es Alzheimer una enfermedad hereditaria o una enfermedad familiar? ¿Y cómo sabemos la diferencia? ¿Puedes repetir la pregunta? Si es Alzheimer una enfermedad hereditaria o una enfermedad familiar. O sea, como decía, nosotros seguimos familia y vemos varias personas afectadas en una misma familia, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿es algo que es familiar? ¿Se ve en familia? ¿Cuando es de comienzo tardío? ¿O es algo que nosotros decimos, no, si tu papá lo tiene, tú lo vas a tener, tu hijo lo va a tener, etcétera, etcétera? Para hablar un poquito de la genética, de que como hemos mencionado antes, hay unos cuantos genes que sabemos que te aumentan el riesgo. Y por ejemplo, pero no implica que definitivamente lo vas a desarrollar. Pero lo que sí sabemos que, por ejemplo, simplemente si tú tienes en tu familia más cercana, si tus papás o tus abuelos desarrollaron demencia del tipo del Alzheimer, lamentablemente tú como persona tienes más riesgo también. Pero es lo mismo de lo que estamos hablando igual con la cuestión de educación y con otros tipos de intervenciones que van a hablar aquí mis colegas, de que te aumenta el riesgo. No quiere decir que definitivamente lo vas a tener, pero por ejemplo, entre una persona que sus papás o sus abuelos no desarrollaron la demencia y una persona que sus papás sí, esa persona tiene más riesgo. Entonces es importante de estar muy bien al tanto de su salud y de diferentes tipos de comportamientos que pueden participar para minimizar ese riesgo. Sí hay ciertos genes que son más que determinan si la gente lo va a pasar, pero esos son genes muy específicos y que le dará a la gente más joven, como en los 50 o antes de los 65 años. Pero lo que estamos hablando ahorita nosotros es de la demencia que es más esporádica del Alzheimer, que simplemente te aumenta el riesgo si hay gente en tu familia. Bueno, yo tengo un caso específico que quiero tocar, doctor Arce. Mi mamá tiene 94 años y una lucidez que lleva todo al día, pero mi papá murió de Alzheimer. Entonces, yo soy candidato a tener el alemán. O precandidato. Ándale, no quisiera decir candidato así seguro, pero diría pues, usted estaría a más riesgo por eso, por lo de su papá, que lo siento mucho. Pero lo bueno es eso, como ve que en su mamá, pues su mamá está bien, saludable, entonces no sabemos exactamente genéticamente qué pudiera estar pasando ahí, ni también pues las cuestiones socioculturales, sociales, ¿verdad? Porque también obviamente crecieron en la misma familia, expuestos a los mismos tipos de cuestiones sociales. ¿Qué tanto está aumentando el riesgo de que usted lo desarrolle igual que su padre, verdad? Pero por ¿Hay algún examen que determine si yo puedo caer en Alzheimer ahora? Muy buena pregunta. Lamentablemente no hay nada hacia ahorita que pudiéramos hacerle una evaluación y decir, usted definitivamente lo va a tener. No. Sabemos que hay cosas que podríamos entender que va a estar a más riesgo, ¿verdad? Como vimos eso, que su papá lo tenga, ¿verdad? Si usted tiene, por ejemplo, el gen que el doctor Lantigua mencionó, el APOE4, si usted tiene una copia de esa, sabemos que te da más al riesgo. Aunque hay estudios que dicen que a los latinos eso no le aumenta tanto el riesgo, eso es más que nada para gente blanca, es complicado. Pero hay cosas así que pudiéramos hacer y también ver si le hacemos una evaluación neuropsicológica, ver cómo está su memoria, cómo están sus habilidades. Obviamente viéndolo ahorita aquí, obviamente está muy bien, pero así se puede determinar y ver viendo pues cómo está ahorita para ver cómo cambia con el tiempo. Sin embargo, Miguel, él es un candidato para venir a nuestro programa de White Cup, y aquí tenemos realmente a Didi Sánchez, ¿no? Pero un candidato porque nosotros sí sabemos que hoy en día tenemos biomarcadores, ¿no? Que lo hacemos a nivel de plasma y de líquido cefalogaquídeo, que nos permite establecer con más facilidad el diagnóstico, ¿no? Y entonces si vemos que la relación que existe entre beta amiloide y proteína tau está aumentada, o si él posee uno de los genes, entonces vamos a decirle a él realmente que siga aumentando su nivel educacional para seguir moviendo esa curva hacia la derecha y como pasó quizá con Frank Sinatra o con Ronald Reagan, mover a que la enfermedad de mucho más tarde por su capacidad de nivel intelectual. Pero vamos a pasar a un aspecto muy importante esta vez. Doctor Gutiérrez, José Gutiérrez, es un neurólogo que ha dedicado su vida de investigación a estudiar lo que es en realidad el proceso vascular de la enfermedad de Alzheimer.
a través de 2 programas. Un programa que estudia en este vecindario lo que son enfermedades cerebrovasculares y lo que estudia también de las enfermedades, lo que es la demencia vascular. Y sabemos que hay factores de riesgo para contraer demencia vascular, como es la hipertensión, como es la diabetes, como la obesidad. Pero él también ha dedicado su vida realmente académica a estudiar los cambios que se ven a nivel de resonancia magnética, o sea, en esas cosas, y cómo hacer el diagnóstico temprano de esta enfermedad. Así que vamos a escuchar al doctor Gutiérrez hablarnos de su experiencia de investigación en lo que es la demencia vascular. Gracias, doctor La Antigua. Yo practico medicina aquí en el Hospital La 168 y como neurólogo vascular yo me dedico a tratar personas con derrame cerebral o stroke y creo que es importante enfatizar varias cosas. La primera es que la enfermedad cerebrovascular o los strokes van a la par con la demencia. Sabemos de estudios epidemiológicos que la gente que tiene un derrame cerebral o un stroke tiene mucho más riesgo de demencia subsecuente y que la gente que tiene factores de riesgo para un derrame cerebral también tienen factores de riesgo para demencia. Y creo que la barrera entre Alzheimer's y demencia vascular se ha vuelto mucho más fluida. Ahora claramente sabemos que los factores de riesgo vasculares como la presión alta, la diabetes, el colesterol alto y el tabaquismo aumentan el riesgo de Alzheimer's, de la enfermedad de Alzheimer's. Y creo que es importante, en reuniones como estas, darles la capacidad o el poder a cada individuo de decir, yo puedo hacer algo para disminuir mi riesgo de demencia. Porque cuando hablamos de genes, hay cierto fatalismo, ¿no? Es decir, tengo un gen, me va a dar demencia y no puedo hacer nada. Pero eso es solamente parcial. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de decidir durante el día cosas que pueden contribuir a que vivamos más tiempo y vivamos mejor. ¿Qué cosas pueden ustedes hacer para disminuir el riesgo de demencia desde el punto de vista vascular? Comer más sano, hacer ejercicio, tener una vida social productiva y sobre todo ya la gente que ya está grande, que digamos que es difícil volver a los 30 o los 40, informarse bien de cómo está su salud vascular. En 4 cosas simplemente creo que vale la pena concentrarse: la presión arterial, su glucosa, el azúcar en la sangre, el colesterol y el tabaquismo. 4 cosas simplemente. ¿Cuál es la más importante en la comunidad? La presión alta. O sea, si yo les platico el número de gentes que yo veo en un hospital que vienen de la comunidad y de donde quiera con derrame cerebral, lo más frecuente que yo encuentro es la presión alta. Casi 70-80% de la gente que yo veo en el hospital que tiene un derrame cerebral tiene la presión descontrolada. Y cuando yo veo lo que estas personas han tenido de presión alta a través del tiempo, me doy cuenta que cuando fueron con su médico primario, el médico de cabecera, la presión estaba en 160/95 y no pasó nada. Nadie le modificó el medicamento. ¿Por qué? Porque a lo mejor el médico estaba ocupado, no pensó, dijo, bueno, una vez no está mal. Porque a lo mejor el paciente tampoco le dijo, oiga doctor, ¿cómo está mi presión? ¿Ustedes quién creen que se va a interesar más por su salud? ¿El doctor o ustedes mismos? Ustedes mismos. Entonces, la próxima vez, por ejemplo, que una persona va con el doctor, le dice, doctor, ¿cómo está mi presión? Y tienen que aprenderse estos números, pero son simples, 120/80. Si no está en 120/80, entonces dígale al doctor, ustedes mismos, decirle, oiga, doctor, yo escuché por ahí que tiene que estar en 120/80. ¿Qué vamos a hacer para que esté en 120/80? Tienen que ser ustedes mismos interesarse por su salud y pedirle a sus médicos primarios que se haga algo. Lo mismo la gente con diabetes. Casi 1/3 de los pacientes que yo veo tienen diabetes. Y cuando veo esos números, que tenemos manera de evaluar de cómo ha estado el azúcar en la sangre en los últimos 3 años, son números que hablan de un control extremadamente pobre. O sea, no es sorprendente que con tanta acumulación de daño a través de la diabetes, la gente después tiene demencia. Y no nomás demencia, también tienes enfermedad del corazón, derrame cerebral. El derrame cerebral, como ustedes seguramente conocen a alguien que tiene derrame cerebral en la comunidad,
pues puede dejarlos paralizados en la mitad del cuerpo, no pueden volver a hablar, no pueden volver a ver de cierta parte, de una parte de la cara. O sea, son síntomas extremadamente serios y graves. Entonces, no nada más ganan en la prevención de la demencia, pero también ganan en la prevención de enfermedades muy serias que pueden causar la muerte o discapacidad muy importante. Entonces, es importante de nuevo que tengamos educación en cosas simples como la presión, el azúcar, si fuman, dejar de fumar, si tienen colesterol, tratarlo, porque eso claramente sabemos y tenemos ahora la evidencia más fuerte que tenemos en medicina de ensayos clínicos, claramente se mostró que la gente que tiene un control de 120/80 tiene un riesgo mucho menos elevado de tener demencia. Y si es de Alzheimer o no es Alzheimer, creo que no importa, porque al final lo que a la gente le interesa es no tener demencia. De la que sea es lo de menos, digamos, pero es importante que piensen en eso. No es destino tener demencia, es algo que se puede modificar, que sabemos cómo modificarlo, y yo he visto gente que tiene demencia y que tienen una presión perfecta, que no tienen diabetes, que no fuman y que tienen un colesterol ideal. Seguramente existen, yo los he visto, pero son raros. La gran mayoría de gente con demencia tiene enfermedad vascular en su cerebro y eso seguramente contribuye a todo lo demás. Entonces, de nuevo, les pongo la acción en la parte de cada uno para que se vuelvan, para que cada vez que vayan con su médico piensen cómo está mi salud en general, qué puedo hacer para que si tengo presión alta esté bien controlada, si tengo diabetes esté bien controlada. Eso es algo que sí pueden hacer y que seguramente va a tener beneficios o frutos a medida que vamos envejeciendo. Gracias, José. Tú traes a colación 2 puntos bien importantes. El primero es la hipertensión, ¿no? Presión alta, a quien nosotros llamamos realmente el asesino silencioso. Porque mucha gente me dice a mí en la clínica, mi presión está alta porque tengo tal y tal cosa, me siento de forma. Y de mismo la presión está normal. Muchas veces dicen, yo me siento muy bien, la presión está muy alta, ¿no? O sea, que es un asesino silencioso. Realmente no hay síntomas para presión alta, ¿no? O sea, no hay. Y el término hipotensión es muy grave en medicina, ¿no? O sea, ese punto de vista. Tú hablas del derrame cerebral. La gente dice, bueno, por mí nunca me ha pasado, nunca se me duele de un lado, nunca he tenido problemas con el habla, ¿no? Sin embargo, yo sé que tú has estudiado personas con hipertensión, que eso nunca le ha pasado, pero cuando tú ves y le haces una resonancia magnética, una radiografía, tú ves muchos puntitos, lo que ustedes llaman infartos lacunales. Y te dice, bueno, por todos estos puntos que tiene ahí, aunque nunca tuvo un gran derrame cerebral, estos puntitos es lo que le causa a usted la demencia. ¿Puede usted hablarnos a nosotros de eso, del efecto de la hipertensión y la diabetes en esos puntitos que muchas veces ustedes observan en la radiografía que no realmente ha producido ningún efecto físico en la persona? Sí, de hecho, yo generalmente le digo a pacientes que me preguntan cuando les hacemos una resonancia y encontramos un infarto cerebral, que ellos nunca me dicen, pero yo no sabía, yo nunca tengo un derrame cerebral, yo no estoy paralizado, yo me siento normal. Pero si ustedes toman una muestra al azar de la calle, caminando aquí por la 181, y le hacen una resonancia a 100 personas de más de 60 años, casi 20%, 1 de cada 5, va a tener evidencia de un infarto cerebral. No les vamos a poder decir si pasó 2 semanas previas, 2 años previos, 30 años previos, pero 1 de cada 5 lo va a tener. Y sabemos de manera prospectiva que esa persona, aunque en ese momento no tiene ni problemas de memoria ni problemas de derrame cerebral, esa persona tiene un riesgo mucho más elevado de tener un derrame cerebral como tal, que le va a dar síntomas, y también de tener demencia. Casi es el riesgo 2 veces más probable de tener demencia si tienen enfermedad de un infarto cerebral silencioso, que nunca les dio síntomas. Y eso lo hemos confirmado en YCAP y lo hemos confirmado en otro estudio que se llama el estudio de Norte de Manhattan, en donde hemos seguido también personas a través del tiempo y les hemos evaluado el aspecto vascular en detalle. Y hay otra parte aún todavía más común, que es la enfermedad de sustancia blanca, que se ven puntitos blancos en la resonancia, y eso también claramente sabemos que incrementa el riesgo de demencia a largo plazo, pero todo esto es vascular.
Todo esto tiene que ver con la salud vascular y de hecho yo diría que en paralelo al declin, a la tasa de demencia disminuyendo en los últimos años, probablemente tiene mucho que ver con el hecho de que ahora tratamos mejor la presión. De hecho, el infarto cerebral, cuando yo estaba en entrenamiento hace 10 años, era la tercera causa de mortalidad en los Estados Unidos. Ahora cayó a la sexta. Y esto quiere decir, y de hecho, cáncer, la primera causa de mortalidad en Estados Unidos eran los infartos al corazón. Ahora está cayendo, ya hay más de la mitad de los estados en Estados Unidos que ahora cáncer es el número 1 de mortalidad y la enfermedad vascular va cayendo. Entonces creo yo que un contribuyente importante a que las tasas de demencia han caído en el país es porque los infartos cerebrales también están cayendo. Y es porque los médicos tratamos mejor la presión, el azúcar en la sangre, pero hay mucho margen todavía para hacer. Estamos lejos de terminar ahí. Insisto, más frecuente que no, yo veo gente que viene al hospital con sus factores de riesgo que no están controlados. Casi siempre paso 5 o 10 minutos después de hacer las cosas médicas en decirle a la gente, usted tiene que decirle a su médico primario los números, infórmese de qué números le corresponden. Cada vez que vaya con su médico primario, dígale, doctor, ¿cómo está mi presión? Y si no está bien, ¿qué vamos a hacer para eso? ¿Por qué? Porque a veces los médicos no lo hacen. Entonces es importante de nuevo que se enfoquen en esos aspectos, la presión, azúcar, colesterol y tabaquismo. Excelente. 10 millones de casos a nivel mundial de enfermedad de Alzheimer. O sea, una gran presión sobre la economía de estos países, no solamente porque estos pacientes pierden su vida productiva, sino porque estos pacientes tienen entonces que ser manejados por familiares o personas de cuidado en el hogar. O sea, y realmente, desde el punto de vista de una enfermedad que afecta a toda la familia, no solamente al paciente. Pues el paciente al principio, cuando tiene el problema mínimo de cambio cognitivo, está alerta a lo que está pasando. Después, cuando el paciente comienza completamente a desorientarse, a tener alucinaciones, a tener lo que se llama anosmia, que es la pérdida de los conocimientos de los objetos, no reconocer una persona, mucha gente tiene ansiedad, depresión, problemas con el apetito, no comen bien. Entonces la presión cae sobre los familiares. Entonces viene el problema de ansiedad y depresión en los familiares. O sea que desde ese punto de vista es lo que decía el doctor Gutiérrez, la importancia realmente de los factores vasculares, de uno preverlo, o sea, de uno tratar de evitarlo, una forma preventiva de evitar demencia vascular. Hay 3 teléfonos que nosotros queremos dar más luego a ustedes. O sea, es el estudio de Washington Heights, o sea, en la cual seguimos reclutando personas, o sea, a través de Didi Sánchez, que coordina ese programa. El estudio de enfermedad familiar de genética en República Dominicana. También reclutamos personas allá y las seguimos. O sea, y también queremos informar que nosotros tenemos auspiciado por el Estado de Nueva York una clínica de Alzheimer en la Universidad de Columbia que vemos y evaluamos pacientes con seguro o sin seguro médico. O sea, que aquellas personas que piensan que tienen problemas de memoria pueden llamar a lo que se llama el Centro de Estudio de Enfermedad de Alzheimer de la Universidad de Columbia, y a través de eso te van a tener los teléfonos, nosotros los investigamos a esa persona y sabemos si tiene o no tiene o puede tener enfermedad de Alzheimer, y hacemos estudios genéticos, hacemos pruebas de líquido pruebas del plasma y estudios neurológicos y estudios neuropsicológicos. También esa persona puede ser enrolada también en programas que tenemos en la cual experimentamos con nuevos tratamientos, porque no hay tratamiento en este momento por enfermedad de Alzheimer. Hay pacientes que son elegibles realmente para entrar en estos programas de investigación y saber si estas drogas funcionan o no funcionan. Y es importante el punto de vista de minorías. Es importante participar en programas de investigación de medicamentos, porque muchas veces, y eso sucedió con un medicamento recientemente aprobado para el enfermedad de Alzheimer, que sabemos que es súper caro y que no funcionan, pues ese medicamento solamente fue probado en personas blancas. No fue probado ni en latinos, ni en asiáticos, ni en negros. O sea que es importante nuestra participación
el programa de investigación, porque hay medicamentos, por ejemplo, el medicamento de la presión, nosotros sabemos que funciona mejor en personas negras y latinos que en blancos. Entonces, si ustedes sabemos eso, un paciente va con hipertensión y es latino negro y uno le ofrece ese medicamento por encima de otro. O sea que esa es la importancia de participar en esta investigación. No hay tratamiento para enfermedad de Alzheimer. Hay algunos medicamentos que se pueden utilizar en el principio de la enfermedad y uno lo utiliza por 12, 18 meses, tratar de aliviar el progreso de la enfermedad. O sea que no hay tratamiento. Hay tratamientos que se dan para las complicaciones de Alzheimer. O sea, cuando el paciente tiene problemas de comportamiento, o sea, cuando tiene problemas del sueño, eso paciente será tratamiento. Sin embargo, sí hay medidas profilácticas que han sido investigadas y han sido reportadas en journals médicos de investigación, revista médica de investigación de nuestro grupo de la Universidad de Columbia. Y para hablar de esto, tenemos al doctor Douglas Méndez con nosotros. Doctor Méndez. Muchas gracias, doctor Antigua. Ciertamente me imagino que en los cerebros de todos los que estamos aquí, ahora mismo están los metamensajes circulando con una pregunta que la ciencia se hace también, y es: ¿puede el Alzheimer ser prevenido? Lamentablemente no hay una respuesta terminante a esa pregunta, pero sí hemos aprendido que el Alzheimer no tiene cura, que es progresivo, que afecta o nos afecta en la medida en que nos vamos haciendo mayores de edad, y mientras mayores somos, más riesgo tenemos. Aprendimos que aunque no hay una causa, sí hay factores que se han asociado con la aparición de esa enfermedad, y que esos factores los llamamos factores de riesgo. La prevención se enfoca precisamente en eso, en modificar los factores de riesgo. Y eso la investigación científica ha demostrado, que hay factores que pueden modificarse y otros a los que mejor señalarlo como no modificables todavía hasta este momento. Entre los que no se podría modificar está el que usted tenga una tendencia familiar, el que usted tenga una condición genética y la edad. Con esos factores no podemos hacer nada. Ahora, se habló de que hay otros factores como condiciones médicas, que muy bien fue explicado aquí, actividad física, estimulación temprana y tardía del cerebro. Todos esos factores pueden ser modificados junto con la dieta. Señores, no hay una sola enfermedad que nos afecte que no tenga relación con lo que comemos. Entonces la dieta es sumamente importante para todo. ¿Cómo podemos modificar o prevenir el Alzheimer? Un poquito difícil, pero si tratamos de cambiar nuestro estilo de vida, si usted es una persona fumadora, si usted es una persona que consume mucho alcohol, si usted es una persona que es remote control dependent, si usted depende de un remote control que está todo el tiempo sentado, usted es una persona inactiva completamente. Entonces, los estudios que se han hecho hasta este momento demuestran que las personas que ejercitan por lo menos 150 minutos por semana, estamos hablando de 2 horas y media en una semana, tienen menos tendencia a padecer tempranamente el Alzheimer. Quiere decir que lo van empujando un poquito. Si encima de la actividad física usted le agrega una buena nutrición, una buena dieta, usted la está empujando un poquito más allá también. Ahora, cuando se habla de dieta, hay muchos estudios que hablan de dietas que han beneficiado la mejoría del conocimiento en personas de edad avanzada. Y siempre se menciona la dieta mediterránea, la DASH. A mí realmente no me preocupa en que ustedes les pongan nombre a su dieta.
lo que se ha observado con mucha propiedad es que si usted trata de que todos los días su comida, su plato, que es su dieta, incluye lo que a usted le gusta en cantidades moderadas, pero ese plato luce todos los días como si fuese una cajita de Crayola. O sea, tiene muchos colores que lo dan los vegetales, que lo dan las frutas, que lo dan los cereales, los granos, las legumbres. Entonces, eso es lo que llamamos una dieta nutricional completa, una dieta saludable. Es decir, que sin ponerle nombre, simplemente agregarle colores, usted está contribuyendo a mejorar su salud. Mencionamos al inicio los ejercicios. Cuando hablan de ejercicios, la primera reacción es, pero yo no tengo tiempo, porque ¿con qué tiempo yo voy a un gimnasio? ¿Con qué? No. Hacer ejercicio no requiere ni de entrenador, ni de un gimnasio, ni de un programa específico. Para hacer ejercicio solo se necesita un poquito de disposición, e interés y deseo en mejorar uno mismo. Yo tengo un gimnasio en mi casa, sin embargo yo hago ejercicio al lado de mi cama cuando me apego ahí. El gimnasio está en el basement. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener un compromiso con uno mismo. Y hacer ejercicio debe tener una meta. Usted con hacer algunos movimientos no está haciendo ejercicio. Usted está haciendo un ejercicio que es efectivo cuando su corazón lo detecta. ¿Y cómo lo detecta el corazón? Hay mayor demanda de oxígeno en el cuerpo por la movilidad, la actividad física. Entonces el corazón aumenta su frecuencia. Cuando el corazón aumenta su frecuencia, aumenta el flujo de sangre y de oxígeno a todas partes y por ende al cerebro. Entonces, la nutrición del cerebro es importante para mantener el cerebro saludable y disminuir la posibilidad de que usted sufra Alzheimer, por lo menos empujarla un poquito. Ahora, nosotros crecimos oyendo el mensaje de que un ser humano intelectual, un inteligente, usa aproximadamente 1/3 de su cerebro. Crecimos con eso. ¿Tiene que ser así? No tiene que ser así. Eso es disposición suya. Propóngase usted a desarrollar mayor parte de su cerebro y ya en estos años, cuando nos entra el riesgo de padecer Alzheimer, todavía podemos estimular nuestro cerebro aprendiendo cosas nuevas, ya sea jugando ajedrez, aprender a jugar ajedrez, aprender a tocar un instrumento nuevo, aprender algo, un idioma. Todas esas cosas aumentan el conocimiento de nuevas áreas que posiblemente las tenía dormidas y eso le da vida al cerebro, los rejuvenece. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas pendientes cuando queremos hablar de prevención de Alzheimer, por así decirlo. Ahora, nosotros como seres humanos somos altamente sociables. Es importante tener una gran cadena de amigos o comunicación con la que uno comparta en el día, que vaya al teatro, que vaya al parque a ver a los pájaros, que vaya a ver las flores, que vaya a ver un evento al Bryant Park o a cualquier actividad que se hace en la ciudad de Nueva York, en grupos de amigos, una obra. Todo eso ayuda a mantenerse activo, mantener el cerebro en función y nos ayuda pues a alejar el Alzheimer. Algo muy importante que no se puede dejar, o dos cositas más importantes, muy importantes, son el sueño. Cuando usted no duerme bien, usted está maltratando su cerebro. Se nos ha instruido que debemos dormir los adultos 8 horas diarias. Esa es una buena cantidad de sueño. Normalmente las personas, cuando envejecemos, tendemos a tener un sueño más ligero. Debemos tratar de que nuestros adultos, o que nosotros, durmamos suficiente y tratar de que no sea muy interrumpido, porque
cuando el sueño se interrumpe mucho, no se llega a lo que se llama el sueño profundo. Y el sueño profundo es el sueño que se ha demostrado que produce memoria. Entonces, hay que tener cuidado con el sueño. Hay que cocinar sus comidas. Cuando usted cocina sus comidas, usted está comiendo comida fresca, está comiendo el sazón, los condimentos que usted elige y que son buenos para usted. Cuando usted compra de la calle, usted no sabe lo que está usando. Entonces, eso es importante. Hay que manejar el estrés. Hay que manejar el sentido del humor. Una buena carcajada le agrega vida a sus años. Entonces, vamos a mantener el humor, vamos a reír y vamos a darle la bienvenida a las preguntas. Doctor Méndez tiene una maestría en nutrición. Déjenme yo, para ustedes y los televidentes, hacerle quizá lucugar eso. Doctor Méndez, la diferencia entre una chuleta y un pescado, la manteca, el aceite verde, entre, como usted decía, cocinar en la casa y un Happy Meals, la diferencia entre ver televisión el día entero versus ver televisión el día entero, o jugar domino, hacer crucigramas, hacer rompecabezas. O sea, ¿cómo es la diferencia entre esas cosas y mantener un cerebro saludable? Sí. Eso es lo que le llamamos preestimulación o estimulación cerebral. Harvard realizó un estudio hace un par de años en el que sometieron a personas de edades a acciones de estimulación temprana del cerebro. Y se notó que esas personas tuvieron una mejoría cognitiva de más de un 20% a los 3 meses de estar en eso. El estudio, la observación duró unos 6 meses y 10 años más tarde todavía esas personas estaban exhibiendo eso. Lo que quiere decir que eso es algo que lo hacemos y se nos mantiene y mejoramos grandemente. Cuando usted está sentado con un control remoto, todas las funciones de su cuerpo están prácticamente tranquilas, en cero. Cuando usted está sentado frente a un ajedrez, como mencionó el doctor Lantigua, o una mesa de tablero, o un dominó, que nos gusta mucho, su cerebro está funcionando. Porque usted, en un dominó, usted está calculando la ficha que su frente no tiene y la que está dándole el de encima de su frente para usted no darle facilidades para que entre. Esos son cálculos, usted está usando su cerebro. Entonces es una gran diferencia. Cuando usted consume aceites regulares, que decimos, no, que este es aceite de... Cuando usted somete el aceite al fuego, el aceite que no es saturado, se satura y tiene efectos negativos, y esos efectos negativos hacen acumulación y elevan los colesteroles y después terminan con el doctor Gutiérrez allá en el hospital. En cambio, cuando usted usa sus aceites sin freír, por ejemplo el aceite de oliva tiene efectos nutricionales extraordinarios, lo mismo que el aceite de coco también. Sí. Entonces, sin freírlo. Fíjense que donde más se usa el aceite de oliva es en España, ellos lo usan crudo. Crudo, se lo toman una cucharadita. Es más, hay un estudio ahora mismo en Europa, precisamente, que demostró que las personas que consumían mínimo una cucharada de aceite de oliva extra virgen diario, se mantenían con una salud cardiovascular mejor que las que usaban sus aceites regulares. Entonces, esas son cosas que hay que ir considerando. El aceite de pescado, que llamamos los omega, sobre todo el omega 3, hay varios estudios que han demostrado que tanto la vitamina B12, la vitamina D, el ácido fólico y los omega tienen un efecto muy positivo en la nutrición cerebral, en aumentar el conocimiento de las personas. Entonces, esa es la diferencia que hace cuando usted usa eso. Ahora mismo ustedes están oyendo mucho
hablando de la suplementación alimentaria. Yo soy partidario de que las personas después de los 50 deben suplementar. Ahora, yo para mí prefiero suplementar con proteína y eso es lo que hago. Periódicamente yo uso mi proteína y la uso por 3 meses, la paro por 4 o 3 meses y vuelvo y la recomienzo regularmente. Y los ejercicios no los paro nunca. Yo tengo 72 años de edad y tengo 75 haciendo ejercicio. Sí. Pues sí. Entonces, otro estudio que se está haciendo ahora con la cuestión de la suplementación y que lo oye mucho usted en la televisión, que las algas marinas, que el cucutén, todo eso se ha estudiado y no se descarta como una acción positiva porque es un nutriente. Pero las investigaciones no han demostrado ningún efecto positivo. Ahora, de todos esos que andan por ahí, uno de los estudios más recientes se hizo con el turmeric, que es una raíz india, del que se trae el polvo amarillo, es el curry. Sí, el curry, que lo usan mucho los indios precisamente. Hay varios estudios, pero el más reciente demostró que el turmeric, el polvo que se trae del turmeric, tiene una gran afinidad con las placas beta-amiloides, que son uno de los principales causantes del problema de Alzheimer, son de los problemas anatomopatológicos que se encuentran. Entonces, ahora hay que hacer más estudios para ver si esa unión puede beneficiar o no el posible desarrollo o no de Alzheimer. Pero ese es un polvo que normalmente lo usábamos, no sabíamos realmente, no lo conocíamos, lo usamos porque sabe bien y los indios lo usan, pues ahora podrá haber una razón para usar eso. Debe hacer un encarando rápidamente. Cuando el doctor Méndez habla de suplementos, no está hablando de suplementos vitamínicos. No está hablando de ir al mercado y comprarse y tomarse 4 o 5 pastillas de vitamina todos los días. O sea, el que toma suplementos vitamínicos aquí en los Estados Unidos, lo que alimenta el sanitario. El agua del sanitario se pone rica, realmente vitaminas, y algunas como la A y la D son tóxicas al hígado. O sea que hay que tener mucho cuidado. La D también tiene tendencia a precipitarse y tendencia a producir factores de problemas de los riñones. O sea que hay que tener mucho cuidado con el uso de suplementar vitaminas. Si usted no tiene un problema de absorción de vitamina documentado, pues no es necesario en este país, al contrario, en este país nosotros consumimos en la dieta diaria mucho más vitamina de la necesaria. César, te tiene una pregunta. Mi primera pregunta es, ¿por qué la diferencia entre hispanos y otros grupos en el aspecto de la demencia y el Alzheimer? ¿Y cuáles son los aspectos que influyen en ello? La segunda pregunta, ¿a qué edad puede empezarse a sentir los efectos del Alzheimer o la demencia y en qué momento debemos preocuparnos? Ya que sabemos que, consecuencia de la misma edad, de forma natural, nos vamos creando la condición de olvidar, que si dejamos la llave aquí, que si le dejamos allí, que si es... Esa es la segunda pregunta, donde está envuelto el tabaquismo, la glucosa, la presión alta y el colesterol que nos hablaba el doctor. Y yo soy un ejemplo de ello, que realmente hoy, después de sufrir una situación cardiovascular a través de obstáculos que tenía en 3 arterias. Gracias, doctor, por su gestión en el hospital, cuando se me trató en el hospital presbiteriano. Y uno de los factores que me afectó, que yo sé que me afectó, fue el tabaquismo, porque yo estuve fumando durante casi 40 años, pero hace ya 30 y pico que lo dejé. Pero después de esa situación, y esa es mi incógnita, me han puesto a tomar medicamentos contra la alta presión, contra la diabetes y el colesterol. Y nunca en ninguno de mis chequeos y pruebas médicas salí con problemas ni de glucosa, ni de presión alta, ni de colesterol.
Eso sucedió después de la vacuna del COVID-19. Ahí fue que se me planteó la situación. Y mi tercera pregunta o cuestionamiento es, ¿qué es la salud vascular? Sabemos de lo que son los ataques cerebrovasculares y los ataques cardiovasculares. Esas son mis preguntas. La primera pregunta, yo dejo que Miguel la conteste. La segunda, José, va hacia ti. Sin tocar la parte del COVID, si tú quieres tocar la parte del COVID, puedes tocarla también. Pero Miguel, la primera. Sí, mira, para tratar de contestar la primera pregunta, ¿verdad? Muy buena, ¿verdad? Como hemos demostrado que aquí en Estados Unidos los hispanos, latinos, tienen más riesgo de desarrollar la demencia comparado con, sobre todo, los blancos que no son hispanos, ¿verdad? ¿Por qué está esa diferencia? O sea, honestamente no se sabe bien, ¿verdad? No sé, pero lo que sí estamos investigando mucho, por ejemplo, sabemos que no es cuestión genético, no hay nada específicamente debido a que una persona es hispana, latina, que le aumenta el riesgo. Lo que estamos estudiando mucho nosotros que creemos son las cuestiones sociales, ¿verdad? Y por ejemplo, un gran efecto de cuestiones de la discriminación y el racismo. Porque sabemos que aquí, por ejemplo, la gente blanca que no son hispanos, no son latinos, tienen nivel de educación mucho más alto que la gente latina y afroamericana en Estados Unidos. Tienen acceso a ocupaciones mucho más, con ingresos económicos más altos, accesos a salud más fácilmente. Simplemente pensando cuando uno va al médico, es más difícil encontrar que sean médicos que hablan español y que toda la documentación esté en español para facilitar todo. Hay muchos más obstáculos para la gente que no es blanca, no latina, que hablan predominantemente inglés, que todo ese tipo de cuestiones están aumentando el riesgo desde la edad joven hasta más adelante. También igual, por ejemplo, con las cuestiones de salud vascular que el doctor Gutiérrez mencionó. También vemos que cuestiones como la diabetes, la hipertensión, son más comunes en la gente que es latina, hispana, comparada con la gente que es blanca. Pero también eso, ¿por qué? Porque vemos eso, no es cuestión necesariamente que sea algo genético, que haya algo en la biología del latino que tiene más riesgo a la hipertensión. Es por todas las cuestiones sociales que son muy diferentes entre un grupo y el otro, que están implementadas desde el principio, desde que uno nace. La sociedad está estructurada de una forma que con el tiempo se va aumentando todo ese tipo del estrés, de exposición y discriminación y el racismo, que estresa al cuerpo, que aumentan todos estos riesgos. Entonces, lo que estamos estudiando, que creemos que por eso vemos esas diferencias entre los grupos. Antes de pasar a José, déjame decirte, todas las enfermedades crónicas son productos de dos cosas: genes y medio ambiente. No, y está lo que nosotros llamamos hoy los factores sociales que inciden sobre la salud, ¿no? Que va desde la vivienda, la alimentación, la educación, factor socioeconómico, ¿no? No ligado a esto, pero nosotros sabemos que en el corredor, lo hemos estudiado, en el corredor de la 95, del puente acá, todo ese edificio tiene mucho más asma y tiene mucho más enfermedad pulmonar por todo el transporte de carbono que se da de los camiones que transitan desde New Jersey hasta la parte este del país. Entonces se ha estudiado esa gran incidencia de ahí. Pero también he estudiado, por ejemplo, el efecto de las cucarachas, ¿no? Sobre los problemas pulmonares. O sea que siempre hay una incidencia entre eso. Nosotros estamos estudiando en la Universidad de Columbia y Miguel es parte de esa investigación, lo que estamos haciendo. Estamos estudiando cuáles son los factores exógenos, no los endógenos. El endógeno es el gene. El gene es el endógeno. ¿Cuáles factores exógenos inciden realmente en tú tener lo que llaman una mutación? Pues tú naces con el gene, pues llega un momento que el gene es así, ¡pa!, y se cambia. Entonces, ¿qué factor exógeno hace que haga eso? Entonces tenemos un grupo, es una ciencia nueva, que se llama exosomas. Entonces estamos estudiando metabolitos de productos que están en tu cuerpo que no deberían estar en tu cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué tú tienes práctico en tu cuerpo? ¿Qué hace ese práctico en tu cuerpo? Otro producto. Estamos estudiando eso, o sea, con el doctor Gary Miller, que es un especialista en esa ciencia, ¿no? Y estamos estudiando lo que se llama metabolomas. Estamos estudiando obviamente cómo se degradan las proteínas, como una forma realmente de saber cuáles factores inciden en tu cuerpo desde el punto de vista externo, que inciden que se produzca esa mutación realmente de los genes, que son más de 30 ya, aunque APOE 4 es más frecuente, que produce enfermedad de Alzheimer. Déjame darle paso entonces a José para que conteste la parte vascular.
Ok, en cuanto a el evento que tuvo, creo que es muy sabido. Hemos publicado, por ejemplo, que antes de que las personas tienen un evento vascular, sea cardíaco o sea cerebral, hay un cierto declive funcional global. La persona luego viene al hospital con un evento ya sea cardíaco o cerebral y la capacidad funcional de la persona disminuye y de ahí hacia adelante disminuye aún más severo. De ahí que existe la noción de que a pesar de que el cerebro está sufriendo neurodegeneración o que la función cerebral, la patología del cerebro mismo va avanzando, las personas no manifiestan nada porque el cerebro se adapta. Y cuando hay un evento vascular o, por ejemplo, la anestesia, algo puntual que cambia la capacidad de adaptación del cerebro, después de ese evento, la gente toma tiempo en volver a donde estaban funcionando. Y eso es súper sabido. Y eso lo veo cada rato, gente que viene al hospital o que tiene un derrame cerebral y que después de eso tarda meses o años en más o menos recuperar un poco la función que tenían, no solamente la que perdieron por el derrame cerebral, pero la cuestión de la memoria y la cuestión cognitiva. Entonces, lo que le pasó a usted es algo muy frecuente que se ve y es probablemente porque a pesar de que ya había daño cerebral, nosotros, nuestra manera de funcionar, tratamos de adaptarnos con el día a día y hay gente que no lo nota y que hay momentos muy puntuales en la salud de alguien que hace que toda esta compensación se venga abajo y ahora se vuelve muy manifiesto. Y eso me lo dicen a veces las familiares de los pacientes, que me dicen, bueno, después del derrame cerebral, la persona cambió completamente porque ahora ya se le olvidan las llaves, se le olvida cerrarle la llave del agua y antes de eso no había nada. Entonces es importante por esto la prevención, para que estos eventos no ocurran y tratar de postergar lo más que se pueda el deterioro cognitivo. Espero que haya respondido a la pregunta. Gracias. En cuanto a lo de COVID y vacuna, es un tópico que quizá ha hecho exigente, que usted dirige, puede hacerlo, porque no es un tópico de esta conversación. Entonces sí traeríamos ahí al doctor Levi Ho, a la doctora Magdalena Sobieski y otros especialistas en Colombia que trabajan en esa área. Nosotros sabemos que sí, que ha habido, presente con Johnson & Johnson, ciertos factores ligados a trombosis cerebral. No se ha encontrado con otra vacuna. Y si hay algo que se llama long-term COVID, o COVID a largo tiempo, que es consecuencia de factores de enfermedades o síndromes o síntomas que se observan después de una persona ha tenido COVID. Pero como decía, ese tema para otro momento, y si su programa quiere organizar un simposio sobre COVID, nosotros con mucho gusto traeríamos los especialistas de Colombia que manejan esa área. Buenas tardes. Quiero hacerles una pregunta relacionada con mi familia. Mi abuelo fue diagnosticado con Alzheimer a sus 80 años y falleció. Y mi mamá, pues es una mujer de 60 años que está teniendo en este momento problemas con su memoria. Constantemente olvida sus cosas. Entonces tengo una pregunta. A raíz de el COVID en el 2020, vemos que esa pérdida de memoria ha sido más frecuente. Entonces no sé si hay alguna relación con la enfermedad como tal del COVID que le pudo avanzar un poquito su condición o es netamente genética por mi abuelo. Mira, nosotros, al igual que otros investigadores, hemos incluido precisamente en la pregunta que hacen ellos, o sea, cuando van a ver las personas, el tema del COVID. Si la persona, por ejemplo, hacía mucho preguntaban a la persona si había tenido un accidente cerebrovascular, una memoria cerebral, si los cambios de la memoria han aparecido después de. Ahora estamos haciendo precisamente eso. O sea, no hemos analizado esos datos todavía, no creemos que tenemos suficiente para saber realmente si hay un efecto de haber padecido de COVID en los estudios cognitivos. Estamos seguros que al igual que nosotros, hay un grupo de investigadores a nivel de Estados Unidos y quizá mundial buscando lo mismo. Y lo más probable es que en un momento dado, esos investigadores reúnan todos esos pacientes, ¿no?, con un grupo de control, entonces poder determinar si hay un efecto post-COVID que influencia la memoria o no. Para este momento no hay ninguna publicación realmente que pueda señalar que eso existe. Compadre, pero
Me gustaría saber si, yendo más atrás de su mamá, si ha habido historia en algún otro miembro de la familia, porque de ser así, serían personas que podríamos seguir en el estudio de FIGA. Tíos, primos, no. ¿Y tiene tíos o tías? No tiene tíos ni tías. Tu mamá es única. Bueno, o sea, eso solamente se determina estudiándolo, ¿no? O sea, que ellos pueden ser tu mamá, pueden ser parte del estudio, aunque uno solo, gente, traemos el estudio del papá, consideramos dos como una familia, gente son dos hermanos, ¿no? Pero nosotros comenzamos a la edad de 60 años a estudiarlo generalmente, pero lo seguimos progresivamente. Esas personas se ven cada 12, 18 meses, y muchos de esos que están normales, nos damos cuenta que no están tan normales y tienen quizás cambios cognitivos ligeros que no son apreciados a menos que no se hagan estudios profundos neuropsicológicos. O sea que en caso tuyo, o sea, tu mamá es una excelente candidata junto con sus hermanos, realmente, o con aquellos hijos que pasan de 50 años para ser parte del estudio. ¿Cuántos años puede durar vivo una persona que tiene Alzheimer a partir del momento en que es diagnosticado? Y lo otro es, independientemente de que una persona haya adquirido el Alzheimer de manera genética, ¿habrá algunos elementos externos que tengan que ver para que un enfermo del Alzheimer dure más que otro? Bueno, yo creo que tocamos ese tema. Es algo cambiante y depende realmente del tipo de demencia. Si estamos hablando de Alzheimer pura, o sea, y es un diagnóstico hoy en día que es un poquito difícil. Yo no quiero profundizar, pero Miguel sabe que no tenemos pacientes que desde el punto de vista biológico se comportan como tienen Alzheimer y están normales. Y tenemos pacientes con Alzheimer que se comportan, realmente tienen Alzheimer claro y sus estudios biológicos son normales. O sea que eso estamos tratando de investigar qué es lo que pasa ahí, ¿no? Ahora, es cambiante. O sea, anteriormente esos pacientes morían de infecciones, pulmonía, infecciones bacterianas urinarias, muchas veces hacían septicemia porque no se movían en la cama y sacra, ¿no? La parte infecciosa ha avanzado mucho en estos pacientes. También ha avanzado mucho la parte del cuidado familiar. Tenemos hospicios, enfermeras que van a la casa, personas que se entrenan para eso. O sea, que hoy en día el promedio desde el diagnóstico de la enfermedad, que siempre es tardío. O sea, el diagnóstico de Alzheimer no lo hace realmente el médico. Lo hace un familiar del paciente que va y le dice al médico, yo he notado de mi mamá tal cosa, yo he notado de mi papá tal cosa. Y a pesar de que Medicare nos exige a los médicos todos los años hacer un estudio cognitivo de nuestro paciente, la primera visita, cuando tuvo que hablar con médicos, esto no se hace con la rigurosidad que debe ser hecha, ¿no? Hacer un estudio cognitivo. O sea, por eso es que muchas veces va a ser el familiar que lleva al paciente. Realmente eso está hoy en día entre los 8 y 10 años, o sea, el momento de incapacidad y el de mortalidad. Pues está cada día variando mucho más porque el diagnóstico se está haciendo mucho más temprano y porque la ciencia ha avanzado lo que llama las comorbilidades de los pacientes. Después se establecen, se controla mejor la presión, se controla mejor la dieta, se controla mejor la diabetes, se controla el peso, se evita que la persona siga fumando. O sea, que no es el factor de riesgo que uno comienza a quitarse al paciente, además de ejercitar, etcétera, etcétera, que ha hecho que la curva vaya siendo hacia más longevidad que anteriormente. Buenas tardes, panelista. Buenas tardes a todos por este panel que están acá. A Dwayne Sierra por la organización, al doctor La Antigua, que es el moderador del panel, y a los doctores José Gutiérrez, Miguel Arce y Douglas Méndez, que han dado una buena conferencia. Mi pregunta, yo soy Félix Gran del periódico El Taxista al Día, y mi pregunta es, ¿cómo una persona sabe que debe saber cuando tiene el gen de la SNE? Y la segunda es, ¿esto es una enfermedad hereditaria o es un mito? Comentar en cuestión de lo de hereditario, como habíamos mencionado, hay cosas que aumentan el riesgo, ¿verdad? Entonces sí,
Puede que corra más en familias, entonces si en su familia hay gente que haya desarrollado la enfermedad, usted está a más riesgo de desarrollarlo, pero puede que no lo desarrolle. Entonces, en cuestión de hereditarios, de que aumenta el riesgo, pero no es así definitivo que lo va a desarrollar o no la persona. ¿Y cuál fue la primera pregunta? Sí, entonces, hereditario familiar. La primera pregunta fue acerca de cómo yo sé si tengo el gene o no tengo el gene. Pues en cuestión de gen, y como mencionamos, no más para enfocarnos en el gen, ¿verdad? Hay diferentes formas de ver cómo aumentan el riesgo, ¿verdad? Son estudios que se pueden hacer en los estudios de investigación, con cuestión de sacándole la sangre, para evaluar a la genética. Y también como sabemos que el Alzheimer es causado, pensamos que es por dos proteínas, que el amiloide y el tau, y hay diferentes formas de cómo tratar de medir el amiloide y el tau si están a niveles muy altos, que se ocupan como resonancias magnéticas que se pueden hacer, o obtener líquido de la espina dorsal. Y hay diferentes formas de poder hacer estudios así, que son algunos aprobados por ¿cómo se dice? Pues Medicare y cosas así, que lo puede hacer con su visita médica, que le pregunta a su médico. Sí. En nuestro estudio de investigación, todo el que tenga más de 60 años es bienvenido a ser parte de nuestro estudio de investigación, seguimos progresivamente. Por supuesto, no hay un costo, me parece que hay, mi compañero, $75 o $60. $74. $75 más o menos a la persona que participa en el estudio. Se le hacen pruebas de sangre, se le hace un estudio neurológico completo, un estudio familiar completo, un estudio neuropsicológico completo y se saca un poquito el encefalograquídeo. Entonces, a través de eso, no podemos medir biomarcadores, o sea, medir cuáles proteínas usted tiene que producen enfermedad de Alzheimer, además de los genes, y ese informe se lo damos a su médico primario. Y ese informe decimos probabilidad de Alzheimer, no Alzheimer, examen consciente con Alzheimer o exámenes neutrales. Pero a usted se le sigue paulatinamente cada 12, 18 meses. Entonces se le siguen haciendo, ya no la prueba de encefalograquídeo, pero sí exámenes de sangre, que sigue haciendo los exámenes neuropsicológicos, el examen neurológico. Entonces nos damos cuenta realmente si usted es una persona normal, si tiene cambios cognitivos ligeros, o si ha evolucionado. Nosotros tenemos personas que la vimos como un control normalmente, y a los 3 años comienza a tener cambio cognitivo, y a los 5 tienen Alzheimer. O sea que según ha ido evolucionando, tenemos pruebas del estudio a nivel basal, del estudio de 3 años, del estudio de los 5 años. Le podemos decir ya tempranamente, estas personas que tienen enfermedad de Alzheimer, y como decía, o sea, hay estudios que nosotros estamos haciendo farmacológicos con fármacos, realmente, que lo estamos experimentando para ver si realmente curan la enfermedad de Alzheimer. Con relación a lo que dijo el doctor Arce, hace como 5 meses, uno de mis hijos está en Japón y yo lo estoy llamando para darle una información que estoy viendo en vivo en Fox News. Entonces, le estoy llamando y él me dice, ¿qué está pasando? Digo, estoy viendo en Fox News que están hablando sobre la situación de los bancos. Ese hijo mío trabaja para el Banco Goldman Sachs. Y entonces a mí se me olvidó la información, pero en segundo ahí. Y yo no me acordaba y estaba frente al televisor. Y él me preguntó, ¿qué está pasando contigo? ¿Tú no estás ejercitando tu mente? ¿Tú no estás leyendo? En las últimas 2 semanas, ¿qué tú has hecho? Digo, bueno, tú sabes caminar en Washington High, ir a Brooklyn, caminar para allí y para acá. Entonces él me mandó a que cogiera una libreta y escribiera comenzando de la tabla del 12 hasta la tabla del 12,000. Me puso eso como tarea mi hijo Tirso, que se llama igual que yo. Y entonces de ahí para acá, ellos me llaman, los hijos míos, me dan una tarea. Casualmente, la tarea del ajedrez. El hijo mío, Melvin, me compró un ajedrez y lo tengo en la mesa. Y a cada rato me siento a mover fecha. Pero hay algo importante que yo puedo vivir en estos días. El señor Gutiérrez, Ramón Gutiérrez, tío de mi esposa, él murió casualmente en el New York Presbyterian. A lo mejor lo trataron ustedes, a la edad de 91 años. Él le comenzó el Alzheimer, después que se vacunó, se puso la última vacuna, se puso la tercera vacuna. Al mes
ya el señor Gutiérrez estaba perdiendo memoria. En la misma casa, no sabía dónde dejaba una cosa. Su hija llamaba a mi esposa y le preguntaba, ¿algo está pasando con papá? Él a veces no recuerda la cosa. De repente se sintió mal y lo llevamos al hospital. Porque yo estoy casado con mi esposa, que es su sobrina y es hija única también. Su hermana, él tuvo nada más a mi esposa como hija. Y estoy envuelto en la familia muy de cerca. Entonces, cuando llevamos al hospital, el médico que lo atendía decía que estaba pasando por un Alzheimer progresivo. Y debo decirle que se nos murió a los 2 meses. Tan rápidamente. Entonces, si es tan progresivo, ¿cómo es que la ciencia, y esa es mi pregunta, los estudiosos, los científicos, ustedes que han trabajado y trabajan tanto, no hemos hallado una cura, como decirnos nosotros, cuando debemos sentirnos, o cuando un familiar tiene el problema de Alzheimer, cómo nosotros tratarlo? Bueno, no nada más no hemos encontrado la cura para Alzheimer, está el cáncer, está todas las enfermedades. Somos mejores de lo que éramos hace 30 años, pero falta mucho más por hacer. Específicamente en el área de Alzheimer, creo que ha habido en los últimos meses resultados increíbles de medicamentos que literalmente quitan la proteína que causa, la limpian del cerebro, ¿ok? Pero creo que el resultado es mucho más complejo de lo que quisiéramos, porque todavía a pesar de eso hay un riesgo importante de evolucionar, de que la demencia evolucione. Hay límites para el conocimiento humano. Yo vería más bien en la perspectiva a largo plazo. Si pudiéramos tratar absolutamente todo, pues todos viviríamos a los 300 años, ¿no? Vamos a llegar y no sé, pero seguramente estamos en un mejor lugar de lo que estábamos hace 10, 20, 30 años, gracias a la investigación. Y creo que es importante mencionar a la comunidad que finalmente participa en nuestros estudios. Es que cuando los invitamos a participar en nuestros estudios es precisamente porque queremos mejorar y porque yo estoy seguro que comparten la misma sensación. Es frustrante para un médico tener un paciente enfrente y no poder hacer nada. Es súper frustrante y la única manera en que esa frustración va a mejorar es con la investigación. Gracias. Saludamos al doctor Eliezer García, cardiólogo dominicano que acaba de integrarse a la audiencia. Eliezer Guzmán. Saludos, Eliezer. Piña, en el caso de tu tío, vamos a especular, ¿no? Porque no hemos revisado el médico ninguno de nosotros para saber qué pasó. Yo le recuerdo a todos ustedes, la medicina funciona en base a números. Hay una parte muy importante de la investigación científica, se llama la estadística, y en medicina la bioestadística. Un número de 1 no tiene ningún valor. O sea, cuando nosotros hacemos una investigación, hay un especialista en esa área que nos dice, para tú tener resultados que sean realmente significativos, debe tener 50 personas, 100 personas, 300 personas, 500 personas, dependiendo del número. Y ese número va junto con un control. O sea que en el caso de, vamos a hablar de COVID, o sea, bueno, van a coger 300 personas que se vacunaron y 300 personas que no se vacunaron. Vamos a estudiar desde el punto de vista cognitivo, a ver si es verdad que hay un efecto. La medicina se basa en eso. O sea, la medicina realmente se basa en números con un poder, y por eso decimos que es significativo. Hay una cuestión que se llama el valor de la P, o sea, la gente que usa estadística sabe de eso, otros valores, o el efecto bajo la curva, y eso que dicen nosotros, sí, hay una diferencia entre el punto A y el punto B. O sea, en eso es que la medicina es. Por eso muchas veces, como decía el doctor Méndez, o sea, el Instituto Nacional de Salud creó todo un departamento para estudiar el salchichón colorado, estudiar la cuestión esa que se ponía magnética, para estudiar el cartílago de tiburón, para estudiar, o sea, el chichi, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y cuando tú coges 100 de un lado y 100 de otro lado y no ves ningún cambio, uno dice, bueno, pues no funciona, ¿no? Pero ¿qué es mejor para el médico? Y nosotros lo hacemos mucho, o sea, y por eso nosotros hablamos del valor bicultural del médico, no solamente que hable el idioma, yo que entienda la cultura. Entonces yo a mi paciente, como decía Duca, le digo,
O sea, coman saludable, o sea, no hay nada malo en algo de la habichuela, ¿no? O ese tipo de cosas. O está el factor cultural. Entonces, la cultura también influencia mucho realmente la forma en que practicamos medicina. Sí, yo decía una señora que llamaba Doña Ángela, y Doña Ángela, o sea, veía tanto paciente como yo. Y decía, Doña Ángela, mi paciente, todo lo que se ha untado. Pues no me le den nada por la boca sin yo saber. Doña Ángela sabía que ella le untaba hierba buena, algo pesada güey, a mi paciente, pues no le daba té de tuatúa, porque el té de tuatúa produce cáncer del hígado. Y cuando yo a mi mamá me insultó, me dijo, muchacho, que yo te sacaba tiro parásitos, que tú me estás jugando el té de tuatúa. No me voy a mal de eso. O sea, no, el té de tuatúa produce cáncer del hígado, mami. O sea, desde el punto de vista, no, pues estos son estudios que se hacen en ese sentido. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿En algún momento el síndrome del sistema parasimpático puede asociarse con el Alzheimer o hay algo que provoque que se desarrolle? No, Child-Geiger disease, El diabetes. síndrome... Parasimpático. El sistema parasimpático. Ok, bueno, más bien diría yo el simpático. El sistema simpático se asocia o se pueden imaginar el sistema simpático como la reacción del organismo si hay un tigre atrás de ustedes corriendo, queriéndoselos comer. Entonces van a tener que correr, el corazón se acelera, los ojos se dilatan. Es el sistema simpático. El sistema simpático se asocia al estrés, a la alerta, a estar súper despiertos, pero de manera crónica. Obviamente el sistema simpático es extremadamente vital para la sobrevivencia del humano, pero hacerlo de manera crónica va a dañar el cuerpo en algún momento, ¿no? La exposición crónica al estrés puede dañar el cuerpo. El sistema parasimpático es lo contrario. Es cuando estamos relajados en la casa, reposándonos, es como el que se ocupa de reparar un poco el daño, ¿no? Entonces, más bien es el desbalance de ambos hacia el simpático que podría ejercer una influencia más o causar más daño al cuerpo. Sí, el parasimpático no veo por qué, excepto seguro que no sé si por ejemplo la presión bajara, por ejemplo en las personas en que la presión es muy baja, hay cierto tipo de personas que son susceptibles a la presión baja, sobre todo entre más grandes, más susceptibles. Pero yo si apostaría al simpático causando más daño a largo plazo que el parasimpático. Sí, en pacientes diabéticos, nosotros tenemos una influencia precisamente en eso, en lo que es el sistema simpático y el parasimpático. Hay pacientes diabéticos que su presión cuando está acostado es alta, cuando se levanta, la presión cae de madera, ¿no? Y hay una enfermedad que se llama enfermedad de Child-Geiger. Es una influencia que se llama parasimpático, obviamente a pacientes diabéticos, o sea, que le causa problemas de presión y hipotensión postural. Bueno, ya vamos a darle el aplauso, por favor, al panel que concluye